La nómina es la relación detallada de pagos y deducciones, valor neto pagado, aportes para fiscales y provisiones para prestaciones sociales de los trabajadores que han laborado en un periodo determinado, ya sea por quincena o por mes. El formato de la nómina contiene lo siguiente: encabezamiento, nombre, ni dirección del empleador y periodo de pago de la nómina. El esquema central consta de dos partes. En la primera parte de la nómina se relaciona nombres y apellidos, el cargo y el documento de identificación del trabajador, salario básico mensual y días liquidados. El valor devengado por el trabajador, salario básico devengado, horas extras dominicales y festivos, comisiones, auxilio de transporte y otros conceptos que el trabajador puede devengar. Las deducciones: aportes del trabajador para salud, para pensión, para el Fondo de Solidaridad Pensional, pero para aquellos que devenguen más de 4 salarios mínimos legales vigentes. Retención en la fuente para los salarios gravables superiores a 2.686.505 pesos y otras deducciones que la componen, las que el trabajador autoriza con su firma para fondos, cooperativas y préstamos. El neto pagado a cada trabajador. Firmas y documento de identidad de los empleados. Esto se hacía anteriormente cuando la nómina se elaboraba manualmente. Actualmente se da muy poco este caso porque la mayoría de empresas cancelan con transferencias bancarias, así que se ha omitido mucho que el trabajador firme la nómina. En la segunda parte del esquema central de la nómina se relaciona así: los aportes de la empresa a seguridad social, a los fondos de pensiones, a la ARL, que es la administradora de riesgos laborales, y las provisiones para fiscales, que son las cajas de compensación o subsidio familiar, el ICBF y el SENA. Provisiones para prestaciones sociales son las cesantías, los intereses sobre cesantías, las vacaciones y las primas de servicios. Y por último, las firmas de quien elabora, de quien revisa y de quien aprueba la nómina. De acuerdo al ejemplo anterior, para hallar el salario básico devengado, se toma el salario básico mensual, lo dividimos entre 30 días con el fin de conocer el valor del día ordinario trabajado y lo multiplicamos por los días liquidados. Para efecto, nosotros hicimos la siguiente fórmula. Cogimos la de 10, que es el salario básico mensual del gerente, lo dividimos en 30, que son los días del mes, por los días que él trabajó. En este caso, él trabajó 30 días, entonces se multiplica por la E10, que son los 30. Al momento de arrastrar la fórmula, nos damos cuenta que el único que sufre un cambio fue el mensajero, que solo trabajó 25 días. Para calcular el valor de las horas extras y recargos nocturnos, se liquida de acuerdo al salario básico mensual. Entonces, el mensajero Pedro Emilio Ferro Barbosa realizó o laboró 8 horas diurnas ordinarias. Lo que hacemos es lo siguiente: cogemos el salario básico mensual, que son 750.000, lo dividimos en 240 horas. ¿Por qué lo dividimos en 240 horas? Porque son las horas trabajadas por el empleado en el mes, con el fin de conocer el valor de la hora ordinaria. Lo multiplicamos por el 1.25, que es el factor de la hora diurna ordinaria, y lo multiplicamos por
por 8, que son las horas que él realizó o que él trabajó. Nos dio 31.250 y así se hace para la aseadora. Para liquidar la hora extra diurno festivo se hace el mismo procedimiento que se realizó anteriormente, pero el factor lo multiplicamos es por 2 y el número de las horas extras respectivas que están aquí. Listo, sumamos para hallar el valor total de las horas extras y esta casillita la pasamos acá de la siguiente manera. Eso es igual a este y esto es igual a este. Las comisiones consiste en que el empleador le da un porcentaje sobre las ventas al vendedor. En este caso, el empleador le dio al vendedor 220.000. El auxilio de transporte son para aquellos trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Ejemplo, nosotros aquí elaboramos una fórmula condicional. Si el salario básico mensual es menor o igual a 1.288.700, que equivalen a 2 salarios mínimos, póngamele 74.000 pesos, que es el auxilio del transporte establecido para el año 2015, me lo dividan en 30 días, pero ese valor me lo multiplique por los días laborados o liquidados. Y si no, que me le ponga 0. Acá el vendedor trabajó los 30 días, gana menos de 2 salarios mínimos legales vigentes, entonces merece auxilio de transporte. El mensajero, ¿por qué 61.667? Porque él solo trabajó 25 días. Y así para la aseadora. Para calcular el total de vengado, se suma el salario básico de vengado más las horas extras, más las comisiones, más el auxilio de transporte. Nosotros elaboramos la siguiente fórmula, que me sumara de la celda F10 hasta la celda I10. Mire la fórmula. Y arrastramos deducciones para calcular la salud del trabajador. Cogemos el total de vengado, le restamos el auxilio de transporte y a ese valor lo multiplicamos por el 4%. Arrastramos la fórmula y nos da lo siguiente. Listo. Lo mismo se hace para la pensión, el total de vengado menos el auxilio del transporte. Lo multiplicamos por el 4%. Listo. El Fondo de Solidaridad Pensional, hicimos una fórmula condicional. ¿Quiénes pagan Fondo de Solidaridad Pensional? Los que vengan más de 4 salarios mínimos legales, es decir, los que vengan más de 2.577.400. Entonces hicimos una fórmula condicional. Si el total de vengado es mayor o igual a 2.577.400, multiplíquemelo por el 1%. Y si no, pues pónganmele 0. Entonces miramos la siguiente fórmula y solo el gerente y la secretaria devengan el Fondo de Solidaridad Pensional. Para establecer la base del salario gravable se toma el total de vengado menos el fondo de pensión menos el Fondo de Solidaridad Pensional. A ese valor lo multiplicamos por el 75%, que es la retención determinada en la tabla de la DIAN. El valor de la VT para el año 2015 son 28.279. Tomamos el valor del salario gravable y lo dividimos entre el valor de la VT para el año 2015 para ubicar la cantidad de VTs en el rango establecido en la tabla de retención. Nos dio 121 VTs. 121 VTs está en el segundo rango y el valor del impuesto es igual a el ingreso laboral gravado expresado en VTs, o sea 121
menos 95 y lo multiplicamos por el 19%. Eso da un valor de 5 VTs. Entonces, esas 5 VTs la multiplicamos por 28.279 para saber el valor en pesos. Este es el valor del impuesto de la retención en la fuente. Las otras deducciones comprenden las que el trabajador autoriza con su firma para fondos, cooperativas, préstamos y sindicatos. Para hallar el total deducido se suma la salud, la pensión, el fondo de solidaridad si se tiene, la retención en la fuente si tiene y las otras deducciones. Entonces, esto es el total deducido. Para hallar el neto pagado es coger el valor total devengado, y reducirle y quitarle o restarle el total deducido y así se halla el total neto pagado. Para liquidar las provisiones para prestaciones sociales se toma el total devengado, incluyendo el auxilio de transporte para las cesantías, los intereses sobre cesantías y la prima de servicios. Para liquidar las vacaciones se tiene que tomar el total devengado y tenemos que restarle el auxilio de transporte, así como se ve acá. Tomamos el total devengado y le quitamos el auxilio de transporte. Listo. Para calcular la provisión para la seguridad social se hace lo mismo en el caso anterior. Se toma el total devengado sin incluir el auxilio de transporte. Se multiplica por el 8.5, que es lo autorizado para el empleador. Se multiplica por el 12% para calcular la pensión y por el 0.522, que es la tarifa que le corresponde a la empresa en ARL. Para calcular las provisiones para fiscales se debe tener en cuenta lo siguiente. Según la Ley 1607 del 2012, el artículo 25 dice que quedan exonerados excepcionalmente de aportes a ICBF las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, las personas naturales empleadoras que tengan 2 o más empleados y el requisito es que no deben superar más de 10 salarios mínimos. Listo, entonces según la norma solo vamos a liquidar cajas de compensación o subsidio familiar. Para calcular eso se tiene que tener en cuenta el total devengado sin incluir el auxilio de transporte y se multiplica por el 4%. Listo. Acá calculamos ICBF y SENA, pero eso no se debe hacer porque ahora las personas jurídicas no quedan exoneradas de estos impuestos.